Capítulo 1, Parte B. La supercomputadora, que prescribe medicinas. En las convenciones de médicos estadounidenses, las grandes luminarias son cada vez menos las eminencias de la medicina, de carne y hueso, y cada vez más las máquinas como la supercomputadora Watson de IBM, que fue presentada por primera vez en la reunión anual de la Sociedad de Sistemas de Información y Gerencia de la Salud, realizada en Las Vegas en 2012. Watson ya era famosa, así como la supercomputadora Deep Blue de IBM, le ganó un partido de ajedrez al campeón mundial Garry Kasparov en 1997. Watson derrotó a otros dos finalistas del famoso programa de preguntas y respuestas de televisión Jeopardy, en 2011, ganando el primer premio de $1 millón. Pero lo más notable de la victoria de Watson en Jeopardy fue que respondía a las preguntas del conductor sin estar conectada a Internet. Watson tenía almacenado en su disco duro unas 200 millones de páginas de información, de todo tipo incluidas varias enciclopedias, y podía responder preguntas buscando las respuestas en su propia base de datos. En 2013, poco después de su presentación en Sociedad en Las Vegas, IBM lanzó al mercado su primera aplicación comercial de Watson, para usos médicos, destinada a procesar información para pacientes de cáncer de pulmón. De ahí en más, muchos comenzaron a preguntarse si estamos cerca del día en que vayamos al médico, y una enfermera salga a la sala de espera para decirnos, adelante, el robot lo está esperando. Aunque ya existen cientos de sitios de Internet, para consultas médicas, como WebMD. Los inventores de Watson afirman que esta supercomputadora puede procesar mucha más información con mayor rapidez, porque tiene la habilidad de manejar información, incluyendo registros con la historia médica de millones de personas, y hacer diagnósticos basados en una experiencia mucho mayor que la de cualquier médico humano. Mientras un médico humano diagnostica y receta con base en su experiencia personal, que en la mayoría de los casos consiste en haber tratado a algunos miles de pacientes, Watson puede diagnosticar y recetar con base en sus datos acumulados de muchos millones de pacientes. Según Marty Cohn, uno de los médicos que entrenan a Watson para los servicios de salud, gran parte de los errores que cometen los médicos en sus diagnósticos, se debe a la tendencia humana a fiarse demasiado de una pequeña parte de los datos que están a su disposición. Según explicó Cohn, a la revista The Atlantic sobre los usos médicos de Watson, todos los días en los hospitales los doctores realizan sus diagnósticos con base en 2 o 3 síntomas, e inconscientemente descartan otros que podrían llevar a un diagnóstico diferente. Watson, en cambio, puede ofrecer al médico un menú más variado de posibles diagnósticos, permitiéndole ver posibilidades que quizás no tomó en cuenta. Muy pronto, los médicos llevarán consigo a Watson, ya sea en la forma de una laptop, una tableta o un robot, como ahora llevan sus estetoscopios, señaló Cohn. ¿Esto significa que Watson reemplazará a los médicos de carne y hueso? Probablemente no. Pero esta supercomputadora y sus competidores serán herramientas extraordinarias que ayudarán a los médicos a tomar decisiones más informadas. El propio Cohn describe a Watson como un soporte técnico que con toda seguridad, muy pronto, será indispensable para cualquier médico. Y con la información que reciban de los sensores que todos llevaremos, en nuestros relojes, en nuestras pulseras o implantados en nuestro cuerpo, estas supercomputadoras podrán alertarnos si estamos desarrollando una enfermedad, y aconsejarnos qué hacer al respecto mucho antes de que caigamos enfermos. La educación personalizada. Gracias a la tecnología, pero muy especialmente al crecimiento de la educación en línea por Internet, las escuelas del futuro funcionarán exactamente al revés que las actuales. En lugar de que los niños vayan a la escuela a estudiar, y hagan sus tareas en casa, estudiarán en casa, con videos y programas interactivos de computación, y luego harán sus tareas en la escuela, trabajando en equipo con sus compañeros y con el asesoramiento de sus maestros. O sea, los jóvenes harán en su casa lo que ahora hacen en la escuela, y en la escuela lo que ahora hacen en su casa. Las así llamadas Hyper Schools, o escuelas al revés, ya están proliferando en Estados Unidos, tras el descubrimiento de que los niños aprenden mucho más si pueden estudiar solos mirando videos,
que pueden detener y rebobinar cuando se topan con algo que no entienden, y realizando ejercicios prácticos en sus computadoras, y luego resolver en la escuela los problemas que quedaron pendientes, con la ayuda de sus profesores. Las escuelas que funcionan al revés comenzaron a propagarse tras el boom de las clases gratuitas en línea de Salman Khan, un joven banquero que comenzó a colocar videos gratuitos con clases cortas de matemáticas y álgebra en YouTube, para ayudar a su prima que tenía problemas en la escuela. Al poco tiempo se encontró con que millones de jóvenes en todo el mundo estaban mirando sus clases. Como me lo contó Khan, y como veremos más en detalle en el capítulo 8, se vio inundado de emails de jóvenes que le agradecían el haberlos ayudado a entender los problemas de matemáticas y álgebra que no lograban descifrar, y que decían que estaban aprendiendo mucho más con sus videos que en clase. En 2008 Khan fundó su Khan Academy, de videos gratuitos en línea, y en 2014 ya estaba ofreciendo videos gratuitos en 28 idiomas a unos 10 millones de estudiantes cada mes. Poco después aparecieron sitios parecidos con clases gratuitas en línea para estudiantes universitarios, como Coursera y Udacity, que al igual que el Khan Academy están revolucionando el sistema educativo mundial. Casi todos los expertos están de acuerdo con la premisa de que la estrategia de invertir las clases funciona, señalaba The New York Times en un artículo de primera plana sobre las Flipper Schools. El periódico citaba a Justin Reich, un investigador de tecnologías educativas del Centro Beckman de la Universidad de Harvard, quien afirmaba que las escuelas al revés son el único tema del que escribo en el que hay un amplio consenso a favor. En algunos estudios de casos concretos, como el de la escuela secundaria Clinton Dale de Detroit, una de las peores de su distrito, invertir los tiempos y las funciones de las aulas permitió reducir significativamente el número de estudiantes reprobados en apenas un año. Mientras que 30% de los estudiantes de la escuela terminaban el año reprobados antes del cambio, el porcentaje se redujo 10% al año de invertirse la función de las aulas, y el número de jóvenes que entraron en la universidad tras graduarse de la escuela subió 63 a 80%, de acuerdo con el artículo. Pero según me confesó Khan en una entrevista, lo más importante de su academia no son los videos, sino las nuevas tecnologías que permiten personalizar la educación para adaptarla a las necesidades de cada niño. El Khan Academy ya ofrece, además de videos educativos, ejercicios prácticos para los estudiantes que permiten que cada uno avance a su propio ritmo. Gracias a un algoritmo que inventó Khan, parecido al que usa Netflix para recomendar películas con base en las preferencias previas de cada persona, las lecciones avanzan al ritmo de la velocidad de aprendizaje de cada estudiante. Y los maestros pueden ver en sus computadoras los avances de cada alumno, lo que les permite individualizar la educación para adecuarla a los ritmos y a las preferencias de cada estudiante. Todo esto hará que la educación, que no había cambiado prácticamente en nada desde que el rey de Prusia introdujo lo que hoy se llama el modelo prusiano, en el siglo XVIII, cambie de manera radical. El modelo prusiano tenía el propósito de enseñar obligatoria y gratuitamente a todos los niños a leer y a escribir, y aunque no lo decía de un modo tan explícito, crear una clase trabajadora, dócil de gente que se acostumbrara desde muy joven a levantarse temprano, ir a trabajar y aceptar la autoridad de sus jefes. Desde entonces, casi nada ha cambiado. La mayoría de las escuelas sigue agrupando a niños de la misma edad en un aula, donde todos los alumnos están sentados mirando en dirección al maestro, en clases que empiezan y terminan con el sonido de un timbre. Y al terminar el día de clase, los niños se llevan a casa las tareas para el día siguiente. Hasta las vacaciones de verano, que fueron recreadas cuando la sociedad era agraria para que los niños pudieran ayudar a sus padres en las granjas, siguen intactas como si el mundo no hubiera cambiado hacia sociedades urbanas. Pero según Khan, y la mayoría de los futurólogos de la educación, eso se acabará pronto. La escuela del futuro no tendrá nada que ver con la actual, porque hay una aceptación cada vez mayor de que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de aprender. Algunos estudiamos mejor en la mañana, otros en la noche. Algunos aprendemos más visualmente, y otros de manera más auditiva.
Algunos preferimos estudiar en tramos de 1 hora seguida, y otros aprendemos más si podemos estudiar en tramos de 20 minutos. Las nuevas tecnologías educativas permitirán que cada uno de nosotros estudie a su propio ritmo, de la manera en que más nos guste. Y lo que antes llamábamos ir a clase para escuchar una disertación del maestro, se convertirá en una sesión de tareas supervisadas en la que el maestro ayudará a los estudiantes a resolver los problemas que no hayan podido resolver en su casa. Los viajes a las estrellas. La exploración espacial, que pasó a segundo plano durante casi 50 años, tras el primer viaje tripulado a la Luna del Apolo 11, en 1969, muy pronto volverá a ser noticia, y muy probablemente dará mucho de qué hablar, en los próximos años. Aunque Barack Obama anunció en 2010, que la nueva directiva de la NASA, se centrará en enviar un vuelo tripulado a un asteroide antes de 2025, y un vuelo tripulado a Marte a mediados de la década de 2030, varios líderes de la industria espacial pronostican que estos vuelos podrían realizarse antes de los plazos fijados. Algunos de ellos, como veremos en los capítulos siguientes, me dijeron que esperan importantes anuncios del gobierno de Estados Unidos en 2019, cuando se cumplan 50 años del primer viaje tripulado a la Luna. La irrupción de la industria privada en la exploración espacial con compañías de turismo espacial como Virgin Galactic, del excéntrico magnate británico Sir Richard Branson, y SpaceX, del fundador del sistema de pagos por Internet PayPal, Elon Musk, ya está revolucionando la industria astronáutica. Con ayuda de la NASA, que ha destinado $6.000 millones a ayudar a desarrollar la industria espacial privada, Virgin Galactic, SpaceX, y otras empresas están construyendo naves espaciales reutilizables, que en lugar de destruirse como las de antes podrán ser usadas muchas veces, como los aviones. Estas naves serán utilizadas para transportar carga, a estaciones espaciales, para la colonización del espacio con satélites que abaratarán el costo de Internet y las comunicaciones telefónicas, para el turismo espacial, que se espera se convertirá en una industria cada vez más importante a medida que bajen los costos de los viajes, y para lanzar misiones público-privadas a otros planetas. Cuando le pregunté a Branson durante una entrevista si su compañía Virgin Galactic, y otras empresas de turismo espacial no son simplemente un entretenimiento para millonarios, los viajes de 2 o 3 horas al espacio cuestan $200.000 por pasajero, que harán pocas contribuciones científicas, me respondió con una sonrisa, como si hubiera estado esperando el momento para responderla. Me dijo que a lo largo de la historia muchos de los principales avances tecnológicos fueron hechos por gente rica como los hermanos Wright, los pioneros de la aviación, que hicieron cosas que en su momento parecían imposibles, y que terminaron beneficiando a toda la humanidad. Mira, cuando el hombre empezó a cruzar el Atlántico en avión, fue la gente rica la que lo hizo, me dijo Branson, gracias a que esa gente rica fue pionera en los viajes de avión. Hoy en día mucha gente más puede permitirse viajar en avión, y los precios han bajado. Acto seguido, el magnate británico aseguró que gracias a su empresa privada de turismo espacial no solo estaremos llevando a gente al espacio, sino que estaremos haciendo una gran cantidad de investigaciones científicas. Podremos colocar satélites en el espacio por una fracción de lo que cuesta hoy en día, lo cual hará que baje significativamente el costo de tus llamadas telefónicas, que baje significativamente el costo de tu conexión de Internet y de tu Wi-Fi. Musk, por otro lado, ya estaba trabajando en planes aún más ambiciosos, como una misión tripulada a Marte. El empresario dijo públicamente, con toda seriedad, que su plan era empezar a construir la infraestructura para crear una colonia permanente de 80.000 personas en Marte. Y no solo lo dijo, sino que ya estaba invirtiendo decenas de millones de dólares en ese proyecto. Tecno-utópicos versus tecno-escépticos. ¿Mejorará nuestra calidad de vida con todas estas innovaciones tecnológicas? ¿O, por el contrario, las impresoras 3D caseras, los autos que se manejan solos, las supercomputadoras que reemplazarán a los médicos, y los viajes intergalácticos, nos llevarán a un mundo cada vez más dividido entre ricos y pobres, más dependiente de la tecnología y menos humano?
Para los innovadores de Silicon Valley y otros centros de innovación mundiales, se trata de una pregunta superada hace mucho tiempo. No hay la menor duda de que los adelantos tecnológicos son el principal motor de la reducción de la pobreza y de la mejora en nuestra calidad de vida, aseguran. La pobreza en los países en desarrollo ha caído más de la mitad, de 52% de la población en 1980, a 20% de la población en 2010, según datos del Banco Mundial, en gran parte gracias a la Revolución Verde, el conjunto de tecnologías creadas desde la década de 1960, para maximizar los cultivos de granos que permitió que países que sufrían hambrunas, como India, se convirtieran, en pocos años, en exportadores netos de alimentos. Si uno mira las estadísticas de expectativa de vida, el promedio mundial subió de 31 años, a principios del siglo XX a casi 70 años en nuestros días, y hasta en las naciones más pobres del mundo la gente vive más tiempo gracias a los adelantos de la medicina. Y si uno mira la calidad de vida en el mundo, hoy no solo vivimos más sino que vivimos mejor, ni en los países más pobres ya la mayoría de la gente camina descalza, ni carece de ropa para protegerse contra el frío. Imagínense la diferencia que hay entre ir a un dentista hoy, en que nos dan una inyección de anestesia local que ni siquiera sentimos para arreglarnos un diente, con lo que habrá sido hace apenas 100 años, cuando nos tenían que arrancar las muelas con una tenaza sin anestesia, argumentan los optimistas. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, quien hoy en día está dedicado de lleno a combatir la polio y otras enfermedades en los países más pobres, señaló recientemente que, gracias a las nuevas vacunas, y a otros avances tecnológicos, hemos tenido más progreso en la última década que nunca antes. Gates agregó que en la década de 1960 un tercio de la humanidad era rica, y 2/3 era pobre. Ahora, el bloque más grande de la población mundial es de clase media: Brasil, México, Tailandia y China. La proporción de los muy pobres en el mundo es mucho menor. Y esto se debe fundamentalmente a los avances tecnológicos, en la agricultura, y en la salud pública, que fueron los principales factores que permitieron que estos países salieran de la pobreza, explicó. Para el 2035 prácticamente no habrá países pobres, vaticinó Gates en su carta pública anual de 2014. ¿La era de la abundancia? Los tecno-utópicos piensan que la última década apenas es un pequeño anticipo del progreso que se viene. En su libro Abundancia, el futuro es mejor de lo que usted cree, Peter Diamandis, presidente de Singularity University, y cofundador de la Universidad Espacial Internacional, y su coautor Steven Kotler, afirman que la humanidad está entrando ahora en un periodo de transformación radical, en el que la tecnología tiene el potencial de mejorar sustancialmente los niveles de vida promedio de cada hombre, mujer y niño en el planeta. Dentro de una generación seremos capaces de darles bienes y servicios, que en el pasado estaban reservados para unos pocos ricos a todos quienes los necesiten o los deseen. La abundancia para todos está a nuestro alcance. Sin embargo, muchos escépticos ven a Diamandis, y a otros paladines de las tecnologías del futuro como vendedores de utopías. Aunque no hay duda de que los adelantos médicos, como la vacuna contra la polio, la viruela o, más recientemente, los tratamientos contra el SIDA, han salvado cientos de millones de vidas, el hecho es que todas las transformaciones tecnológicas de los últimos 200 años, no han logrado eliminar la pobreza en el mundo, y que todavía hay millones de personas que siguen muriendo cada año, por enfermedades relativamente fáciles de vencer, como la diarrea, y la neumonía, argumentan los pesimistas. Los gurúes de la tecnología, al igual que tantos evangelistas de tiempos pasados, son alocadamente optimistas sobre las cosas que pueden lograr sus aparatitos en los lugares más pobres del mundo, dicen Charles Kenny y Justin Sandefur, del Centro para el Desarrollo Global, una institución de estudios independiente en Washington. La débil conexión entre los avances tecnológicos y la reducción de la pobreza no debería sorprender a nadie, porque la mayoría de las tecnologías ha sido inventada en los países ricos para solucionar los problemas de los países ricos, agregan. El iPhone, el iPad, las impresoras 3D,
Y los autos que se manejan solos no van a cambiarles la vida a los miles de millones que todavía viven en la pobreza, señalan. Y los escépticos también alertan sobre los peligros que traen consigo muchas de las nuevas tecnologías, como el potencial destructivo que tendrán las impresoras 3D caseras cuando cualquiera pueda fabricar un arma en su casa. O el día que los aviones no tripulados para uso comercial no solo lleven pizzas, sino que puedan ser usados para arrojar una bomba a cualquiera. ¿Quién tiene razón, los tecno-utópicos, o los tecnoescépticos? Ambos esgrimen buenos argumentos, y el debate depende de si se quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero lo cierto es que, nos guste o no, el avance de estas nuevas tecnologías es imparable, y que por más que algunos países traten de ponerles freno, como lo hizo el gobierno de George Bush, en Estados Unidos, con las investigaciones sobre células madres, otros tomarán su lugar. Como lo explicó Susan Fisher, profesora de la Universidad de California, la ciencia es como un torrente de agua, porque siempre encuentra su camino. El gran desafío es cómo canalizar las nuevas tecnologías para que beneficien al mayor número de gente posible. Del trabajo manual al trabajo mental. Los avances científicos, que se acelerarán en los próximos años, no solo cambiarán, cada vez más, nuestras vidas, sino que también determinarán cuáles naciones progresarán más, y cuáles se quedarán cada vez más atrás. Esto se debe a que estamos en la era del conocimiento, en la que los países que desarrollan productos con alto valor agregado serán cada vez más ricos, y los que siguen produciendo materias primas, o manufacturas básicas, se quedarán cada vez más atrás. Como ya lo decía en mis libros anteriores, Cuentos Chinos 2005 y Basta de Historias 2010, el mundo ha cambiado, y los presidentes latinoamericanos que dicen que sus países prosperarán vendiendo petróleo, soja, y metales, o ensamblando piezas para la industria manufacturera se están engañando a sí mismos, o están engañando a sus pueblos. Mientras hace 50 años la agricultura y las materias primas representaban 30% del Producto Bruto Mundial, en la actualidad representan una cifra muchísimo menor y todo indica que su peso en la economía mundial seguirá decreciendo. Según el Banco Mundial, hoy en día la agricultura representa 3% del Producto Bruto Mundial, la industria, 27%, y los servicios, 70%. Cada vez más, estamos yendo de una economía global basada en el trabajo manual a una sustentada en el trabajo mental. Por eso no es casual que empresas como Google o Apple tengan un Producto Bruto mayor que el de muchos países latinoamericanos. Ni tampoco es casual que pequeños países que no tienen materias primas, como Singapur, Taiwán, o Israel, tengan economías muchísimo más prósperas que las de países riquísimos en petróleo, como Venezuela, Ecuador o Nigeria, o que los hombres más ricos del mundo sigan siendo empresarios como Bill Gates, Carlos Slim, o Warren Buffett, que producen tecnología, o servicios, pero no materias primas. Esta tendencia se acelerará aún más durante los próximos años, debido a que la tecnología progresa en forma exponencial. El rezago tecnológico, en Latinoamérica. La evidencia más clara del rezago tecnológico latinoamericano, es el insignificante número de patentes, de nuevas invenciones que registran los países de la región. En lo que hace a patentes de nuevos inventos, que es uno de los principales medidores de la innovación, y el avance tecnológico, estamos en los últimos puestos del mundo. Contrariamente a los cuentos chinos que refieren muchos presidentes latinoamericanos, cada vez que inauguran un nuevo parque tecnológico, o cuando le dan la bienvenida a una nueva empresa de tecnología, el atraso tecnológico de la región es alarmante. Hasta pequeños países como Corea del Sur e Israel producen cada uno más patentes por año que todos los países de América Latina y el Caribe juntos, según datos de las Naciones Unidas. Corea del Sur, un país que hace 50 años tenía un producto per cápita más bajo que el de casi todos los países latinoamericanos, registra unas 12.400 solicitudes de patentes internacionales por año ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, e Israel unas 1.600. Comparativamente, todos los países de América Latina y el Caribe juntos, apenas llegan a 1.200 patentes,
de las cuales 660 son de Brasil, 230 de México, 140 de Chile, 80 de Colombia, 26 de Argentina, 18 de Panamá, 13 de Perú, 9 de Cuba y 1 de Venezuela. Las cifras de los países latinoamericanos son aún más preocupantes. Si las comparamos con las solicitudes de patentes internacionales de los países más poderosos, Estados Unidos registra unas 57.000 solicitudes de patentes internacionales por año, Japón 44.000, China 22.000, y Alemania 18.000. El otro gran indicador de la innovación mundial, el registro de patentes por país de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, ofrece cifras semejantes. Según el reporte 2014 de esta oficina, en el último año se habían registrado ahí unas 148.000 patentes provenientes de Estados Unidos, 54.000 de Japón, 17.000 de Alemania, 16.000 de Corea del Sur, 12.100 de Taiwán, 6.600 de China, y 3.200 de Israel. Comparativamente, en el mismo año se registraron 290 patentes de Brasil, 200 de México, 80 de Argentina, 60 de Chile, 20 de Colombia, 13 de Cuba, 9 de Costa Rica, 8 de Ecuador, 3 de Perú y 2 de Bolivia. ¿Por qué los países latinoamericanos, con todo el talento humano que tenemos, no registramos más patentes de nuevas invenciones? Hay muchas razones, incluyendo el hecho de que no hay una cultura de registrar patentes en las universidades y en las empresas, y por la escasez de créditos, e inversiones de riesgo para la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Otro motivo es la falta de respeto a la propiedad intelectual. ¿Para qué voy a gastar tiempo y dinero en patentar mi invención, si de todos modos me van a robar la idea? Se preguntan muchos inventores. Cuando le pregunté a Carsten Fink, el jefe de economistas, con sede en Ginebra, Suiza, ¿a qué se deben las pocas patentes internacionales que registra Latinoamérica?, respondió que el desafío de los países latinoamericanos es crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación. Y agregó, eso implica tener un buen sistema educativo, incentivos fiscales para estimular la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el capital de riesgo, y políticas que favorezcan la movilidad de personas altamente calificadas, para atraer talentos de otros lugares. Sin embargo, la mayoría de estos problemas puede subsanarse con relativa rapidez, como lo han demostrado Corea del Sur, Singapur y otros países que hasta hace poco padecían los mismos problemas que las naciones latinoamericanas. Las capitales de las ciencias. Las Scientific Reports, publicación de investigaciones de Nature, una de las revistas más prestigiosas en círculos académicos mundiales, publicó en 2013 un mapa mundial de las ciudades más importantes en investigación científica. Cuando la vi, no pude evitar sentir una mezcla de frustración y tristeza. Aunque no pensaba descubrir muchas ciudades latinoamericanas en este mapa, esperaba ver algunas. Pero los países latinoamericanos y sus ciudades brillaban por su ausencia. A pesar de todas las especulaciones sobre el ascenso de los países emergentes, y de los golpes de pecho de muchos líderes latinoamericanos sobre los avances tecnológicos logrados por sus gobiernos, el mapa mostraba el hemisferio norte del planeta lleno de luces, y el sur, oscuro. Era un mapa especialmente significativo porque no se trataba de la opinión subjetiva de los editores de la revista, sino de un estudio basado en más de 450.000 artículos, y citaciones científicas provenientes de más de 2.000 ciudades de todo el mundo, y publicados en revistas de la American Physical Society en los últimos 50 años. Según el artículo que acompaña el mapa, el porcentaje de estudios de física originado en Estados Unidos ha caído de 86% del total mundial, en la década de 1960, a menos de 37% en la actualidad, pero Estados Unidos sigue estando a la cabeza del mundo. Boston, Berkeley, y Los Ángeles siguen siendo los centros de producción científica más importantes del mundo en la física, pero les siguen Tokio y Osaka. La lista de las 20 principales ciudades del mundo incluye a Chicago, Princeton, Roma, Italia, Londres, Inglaterra, y Oxford, Inglaterra.
pero no hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100 ciudades productoras de conocimiento científico del mundo, según la publicación. Una tabla que aparece junto al mapa detalla que 56% de las 100 primeras ciudades productoras de trabajos científicos del mundo se encuentran en Estados Unidos y Canadá, 33% en Europa, y 11% en Asia. ¿Se habían olvidado de incluir a Latinoamérica en esa tabla?, me pregunté. Tras leer estas cifras, llamé al Dr. Nicola Perra de la Universidad Northeastern, uno de los investigadores responsables del estudio, para comprobar si había leído bien la tabla. Efectivamente, no nos olvidemos de ninguna. No hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100, me corroboró. El mapa muestra que no es solo en materia de patentes, sino también en publicaciones científicas, los países latinoamericanos y sus ciudades más importantes no figuran en los principales mapas de la investigación científica. ¿Las peores universidades? Las cosas no han cambiado mucho desde que empezamos a llamar la atención en Cuentos Chinos, en 2005, acerca de que las universidades latinoamericanas se encuentran en los últimos puestos de los rankings internacionales de las mejores universidades. En 2013, no había una sola universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo, en ninguno de los 3 principales rankings internacionales, a pesar de que varios países de la región están en el G20, el grupo de las economías más ricas del mundo, y de que Brasil fue la 6ª economía mundial, y México la 14ª, en ese año. Los 3 rankings que miden, entre otras cosas, el porcentaje de profesores que tienen doctorados, la cantidad de trabajos publicados en revistas científicas internacionales, y el número de patentes registradas, coinciden en colocar a las universidades de Estados Unidos en la mayoría de los 10 primeros puestos, y colocan a varias instituciones de educación superior de Singapur, China, Corea del Sur, y otros países emergentes de Asia, en los primeros 50 puestos. Las latinoamericanas, en cambio, comienzan a aparecer detrás del puesto número 100, y se pueden contar con los dedos de una mano. En el ranking del suplemento de educación superior del Times, THE, el pionero de este tipo de estudios, la primera universidad latinoamericana que aparece es la de Sao Paulo, Brasil, en las instituciones agrupadas entre los puestos 226 y 250. En el segundo ranking, conocido como ranking de las mejores universidades del mundo, la primera universidad latinoamericana que figura también es la de Sao Paulo, pero en el puesto 127. El tercer ranking, hecho por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, China, coloca como las universidades latinoamericanas mejor situadas a la de Sao Paulo, en el grupo de las universidades agrupadas entre los puestos 101 y 150, y a la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la Universidad de Buenos Aires en el grupo de instituciones agrupadas entre los puestos 151 y 200. Somos todos filósofos, sociólogos y poetas. Algunos de los motivos del mal desempeño de las universidades latinoamericanas en los rankings internacionales, son que nuestros países invierten relativamente poco en investigación científica, con muy poca participación del sector privado, lo que se traduce en menos publicaciones científicas internacionales y menos patentes registradas. En América Latina estamos produciendo demasiados filósofos, sociólogos, psicólogos y poetas, y muy pocos científicos e ingenieros. Según estadísticas de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, 63% de los 2 millones de jóvenes que egresan anualmente de las universidades de Latinoamérica y el Caribe, se gradúan en carreras de ciencias sociales y humanidades, mientras que apenas 18% egresan con licenciaturas en ingeniería, ciencias exactas y ciencias naturales, y el resto se gradúa en medicina, agricultura y otras disciplinas. En algunos países, como Argentina, las grandes universidades públicas tienen 3 veces más estudiantes de psicología que de ingeniería, lo cual significa que el país está formando 3 psicólogos, para curarle el coco, como los argentinos llaman a la cabeza, a cada ingeniero. Comparativamente, las universidades de China,
y de la mayoría de los países asiáticos están graduando muchos más ingenieros y técnicos que licenciados en ciencias sociales o humanidades. Y la inversión de los países latinoamericanos en investigación y desarrollo, a nivel mundial, es patética. Apenas 2.4% de la inversión mundial en investigación y desarrollo tiene lugar en América Latina, según datos de la Organización de Estados Iberoamericanos, con sede en Madrid. Comparativamente, 37.5% de la inversión mundial en investigación y desarrollo tiene lugar en Estados Unidos y Canadá, 32.1% en la Unión Europea y 25.4% en Asia. Con tan poca inversión nacional y extranjera en investigación, y con un porcentaje muy pequeño de la inversión en investigación proveniente del sector privado, no es casual que Latinoamérica registre tan pocas patentes de nuevos inventos a nivel mundial. Últimos, en los test PISA. Gran parte del rezago tecnológico latinoamericano proviene de la escuela primaria y secundaria, donde la calidad educativa se ha quedado cada vez más atrás del resto del mundo. Según la prueba internacional PISA de alumnos de 15 años, que mide los conocimientos de los jóvenes en matemáticas, ciencias y capacidad de lectura, los estudiantes latinoamericanos están en los últimos puestos de los 65 países participantes. Los estudiantes de China y de otros países asiáticos obtienen los mejores puntajes a nivel mundial en todas las categorías de la prueba. En matemáticas, los jóvenes de Shanghái, en China, obtienen el primer puesto, seguidos por los de Singapur, Hong Kong, Taipei, Corea del Sur y Japón. Más abajo en la lista están Suiza, 9, Finlandia, 12, Alemania, 16, España, 33, Rusia, 34, Estados Unidos, 36, Suecia, 38, Chile, 51, México, 53, Uruguay, 55, Costa Rica, 56, Brasil, 58, Argentina, 59, Colombia, 62, y Perú, 65. Los resultados en ciencias y comprensión de lectura fueron similares. La falta de una buena educación en matemáticas, ciencia y tecnología ha contribuido al atraso tecnológico de los países latinoamericanos, a su excesiva dependencia de las exportaciones de materias primas y en la segunda década del siglo XXI, cuando dejaron de crecer los precios de estas últimas a su desaceleración económica. Ahora, es cuestión de crear una obsesión nacional por la educación, con especial énfasis en las matemáticas y en las ciencias, para diversificar sus fuentes de ingresos, e insertarse en la nueva economía del conocimiento. Esto significa que Argentina y Brasil deberían dejar de producir soja, o que Chile debería comenzar a olvidarse del cobre, o que México debería abandonar las manufacturas básicas para dedicarse de lleno a la alta tecnología. Por supuesto que no. Lo que deben hacer es agregar valor a sus materias primas, y a sus manufacturas, para lo cual hacen falta más ingenieros, científicos y tecnólogos y, al mismo tiempo, desarrollar innovaciones en áreas en las que pueden tener ventajas competitivas. El ejemplo del café. El ejemplo del café ilustra muy bien este punto. Cuando escribí Cuentos chinos, cité a un profesor de Harvard, según el cual de una taza de café que se vendía en $3 al consumidor, en Estados Unidos, apenas 3% regresaba al cultivador de café en Colombia, Brasil, Costa Rica, Vietnam o en cualquiera de los otros países exportadores de esta semilla. El 97% restante iba a los bolsillos de los responsables de la ingeniería genética del café, el procesamiento, el mercadeo, la distribución, la publicidad y otras tareas que forman parte de la economía del conocimiento. 5 años más tarde, cuando escribí Basta de historias, afirmé que el fenómeno del declive relativo de las materias primas, respecto de los productos con alto valor agregado, se estaba acentuando. Contaba en aquel libro que uno de los principales productores de café de El Salvador se me acercó al final de una conferencia en San Salvador y me dijo: "Estás equivocado, Andrés. El porcentaje que queda para el productor no es 3%. La cifra real está más cerca de 1%. Desde entonces, la tendencia se ha acelerado aún más,
Los países que han agregado valor al café produciendo cafés con sabores exclusivos, cafés medicinales, galletas de café, licores de café, máquinas para hacer café con cartuchos de café, o abriendo cadenas de distribución y ventas en el exterior se han beneficiado enormemente, mientras que los que siguen vendiendo solo la materia prima se han quedado cada vez más atrás. Según un estudio de Bain & Company, el café es un ejemplo de cómo un producto de baja tecnología se puede mejorar para crear mayor valor económico. Mientras una taza de café simple en Estados Unidos se vende en unos 50 centavos de dólar, una taza de café premium que ofrece una cadena como Starbucks se vende hasta en $4. Si a lo anterior agregamos otras innovaciones como las máquinas de café expreso que se venden, en promedio, en $300 y el nuevo mercado de cartuchos de cafés especiales para estas máquinas, la industria del café se ha disparado en los últimos años para convertirse en un mercado de $135 mil millones anuales. Mientras que el consumo de café en el mundo aumentó solo 21%, las innovaciones han hecho aumentar el valor de la industria 80%, según el estudio. Los motores de la innovación. ¿Qué hace que algunos países sean más innovadores que otros? Como decíamos en páginas anteriores, hay una constelación de factores, lo que los expertos llaman un ecosistema que hace posible la innovación. Para que pueda existir ese ecosistema tiene que haber educación de calidad, empresas y universidades que inviertan en investigación y desarrollo de nuevos productos, centros de estudios globalizados que atraigan talentos de todos lados, una interacción constante entre las empresas y las universidades, un ambiente económico que propicie las inversiones de riesgo, una legislación que aliente la creación de nuevas empresas, y una concentración de mentes creativas en la misma ciudad. Pero el factor clave, del que se habla mucho menos, y sin el cual es difícil producir sociedades innovadoras, es una cultura de tolerancia social con el fracaso individual. La tolerancia con el fracaso individual es un factor común que, salvo contadas excepciones, como Japón, encontré los principales centros mundiales de la innovación, ya sea en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Finlandia, o Israel. La famosa definición que dio el primer ministro británico, Sir Winston Churchill, de que el éxito es el resultado de ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo, es una de las principales características comunes de las sociedades innovadoras. La gente, en Silicon Valley, se vanagloria de sus fracasos. Una de las cosas que más me llamó la atención durante mis visitas a Silicon Valley, fue la naturalidad con que la gente habla de sus fracasos. Muchos de los emprendedores que conocí ahí me contaron voluntariamente sobre sus fracasos y sus éxitos, con la misma sonrisa en el rostro. En algunos casos hablaban de sus fracasos casi con orgullo. Cuando en una de mis primeras noches en San Francisco, durante una recepción en la empresa de diseños Autodesk, le pregunté a un joven empresario a qué se dedicaba. Me contó con la mayor naturalidad que era un creador de software, e inmediatamente agregó sin que yo se lo preguntara que había iniciado 5 empresas, 4 de las cuales terminaron en bancarrota. Cuando notó mi cara de sorpresa, se apresuró a agregar que, por suerte, a una de sus empresas le estaba yendo muy bien. La admisión del fracaso era, según pude comprobarlo en esa y en otras conversaciones aquella noche, una típica carta de presentación de los emprendedores de Silicon Valley. La gente aquí se vanagloria de sus fracasos, me dijo, encogiéndose de hombros, Wadhwa, el profesor que me había recibido en Singularity University, y alertado sobre la importancia del factor humano en la innovación. En Silicon Valley, cuando enumeras tus fracasos es como si estuvieras enumerando tus diplomas universitarios. Todo el mundo aquí entiende que con cada fracaso aprendiste algo, y que por lo tanto eres más sabio que antes. En Palo Alto, California, existe la mayor concentración de innovadores del mundo. Allí, más del 50% de la población del área nació en otro país, me dijo Wadhwa. Hay una cultura muy diferente a la de la mayoría de los países del mundo, y de gran parte de Estados Unidos. En Nueva York, los banqueros van de traje y corbata, y alardean de sus éxitos, reales o imaginarios. Aquí, en Silicon Valley,
Los empresarios más ricos y los científicos más prestigiosos andan en jeans, o bermudas, y ojotas, y hablan con la mayor naturalidad de sus fracasos. Es otro mundo. Guado estaba en lo cierto. Pocos días antes, en Miami, lo comprobé personalmente cuando tuve la oportunidad de entrevistar al magnate inmobiliario neoyorquino, Donald Trump, para CNN. La constante autopromoción de sus éxitos y la negación de sus fracasos contrastaba agudamente con la sinceridad que encontré en los emprendedores más exitosos de Silicon Valley. Los empresarios innovadores de California, y los grandes empresarios de Nueva York parecían venir, efectivamente, de dos mundos diferentes. Donald Trump: los míos no fueron fracasos. Trump, el magnate que en 2012 aspiró brevemente a la candidatura presidencial republicana, había venido a Miami a promocionar su compra por $200 millones de un destartalado hotel y un campo de golf, para renovarlos y convertirlos en un destino turístico súper exclusivo. En el marco de una entrevista sobre la burbuja inmobiliaria de la que recientemente estaba saliendo Estados Unidos, le pregunté a Trump qué había aprendido de sus fracasos. Poco antes de entrevistarlo, había leído varios artículos sobre la trayectoria de Trump, la cual estaba poblada de fracasos. Varias de sus empresas habían declarado en bancarrota. Además, Trump había iniciado una aerolínea, Trump Airlines, que fracasó estrepitosamente, así como una marca de vodka que no logró sobrevivir mucho más allá de su lanzamiento. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando le pregunté qué había aprendido de sus fracasos, reaccionó con enojo, meneando la cabeza, al punto de sacudir la melena rubia que se cansaba de insistir ante la prensa que no era un peluquín. Me dijo: yo no fracasé para nada. Pero usted se declaró en bancarrota 3 veces, repliqué de la manera más cordial que pude. No fueron fracasos, lo que hice fue aprovecharme del sistema legal, respondió. Obviamente, me decepcionó su falta de sinceridad y de sofisticación intelectual. Pero no fue hasta la semana siguiente, hablando con Guado en Palo Alto, que pude apreciar de lleno la gran diferencia entre los magnates del mundo de la innovación de California, Seattle, y otros estados de la costa oeste de Estados Unidos, como Gates, Jobs y Zuckerberg, y los magnates del mundo de los negocios inmobiliarios y financieros de Nueva York. Los primeros vestían jeans, camisetas y sandalias, trataban de salvar el mundo con sus innovaciones y sus fundaciones de caridad, y hablaban con orgullo de sus fracasos. Los segundos, como Trump, vestían camisas blancas almidonadas con corbatas acartonadas, no le prestaban mucha atención a las causas sociales, y negaban sus fracasos comerciales como si se tratara de derrotas vergonzosas. Y mientras muchos de los primeros minimizaban sus fortunas, los otros las magnificaban. Trump le había hecho un juicio por $5.000 millones a The New York Times, posteriormente desestimado por un juez, por haber escrito en 2006 que su fortuna era solo de $150 millones a $200 millones, en lugar de los miles de millones de dólares que afirmaba tener el magnate. En la cultura empresarial de Nueva York, a diferencia de la de California, lo importante eran las apariencias. Los 1000 fracasos, del inventor de la bombilla eléctrica. La tolerancia social. Con el fracaso individual, que tanto me llamó la atención, en Silicon Valley, según pude aprender después, ha sido una constante en las sociedades innovadoras, a lo largo de la historia. Casi todos los grandes inventos de la humanidad, fueron precedidos por grandes fracasos. Thomas Edison, el empresario que inventó el foco eléctrico de uso masivo, y patentó más de 1093 productos, incluyendo el fonógrafo, y la filmadora de cine. Realizó más de 1000 intentos fallidos para inventar una lamparita eléctrica de uso masivo, antes de lograrlo, según sus biógrafos. De ahí que muchos le atribuyen haber dicho, que no fracasé 1000 veces, sino que la invención de la bombilla eléctrica requirió 1000 etapas. Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, fue rechazado por la compañía que hoy se llama Western Union, cuando ofreció venderle su patente del teléfono por $100.000. Según una historia que figura en el libro La historia del teléfono, publicado por
Herbert Casson, en 1910, el ejecutivo de la Telegraph Company, hoy Western Union, que recibió la propuesta preguntó con la mayor cortesía que pudo, ¿para qué le serviría a nuestra empresa comprar un juguete eléctrico? Otra versión de esta historia, probablemente apócrifa pero que es utilizada en las principales escuelas de negocios del mundo, afirma que el comité de Western Union, a cargo de estudiar la propuesta de Bell, había concluido que la idea del teléfono era una idiotez. Según el texto del presunto memorándum del comité, que evaluó la propuesta, los ejecutivos de la Western Union habrían dicho que la calidad de la transmisión del aparato de Bell era tan mala que su proyecto no servía para nada. ¿A quién se le ocurriría usar este torpe aparato, cuando se puede enviar a un mensajero a la oficina de telégrafo y remitir un mensaje escrito con total claridad? Habría dicho un miembro del comité. Los hermanos Orville y Wilbur Wright, a quienes se identifica como los pioneros de la aviación, hicieron 163 intentos fallidos antes de realizar su primer vuelo tripulado exitoso, en diciembre de 1903. Varios de sus predecesores tuvieron menos suerte, murieron en el intento. Y el pionero de la industria automotriz, Henry Ford, fabricó más de una docena de modelos de automóviles antes de inventar el Ford T, el primer auto de uso masivo producido en serie. Sus biógrafos dicen que llamó a su modelo el Ford T, porque había empezado con un modelo A, y tuvo que perfeccionarlo 19 veces entre prototipos y autos terminados antes de llegar a la letra T. Prácticamente todas las historias de éxito son culminaciones de historias de fracasos, no solo en el mundo de la tecnología sino también en el del comercio, la política y el arte. Winston Churchill, el primer ministro británico, recordaba constantemente a sus audiencias la importancia de no dejarse vencer por los fracasos. El estadista había sido un mal alumno, que repitió de grado, transitó por 3 escuelas, y fue rechazado 2 veces en el examen de ingreso a la Academia Militar Real de Sandhurst. En su famoso discurso, del 29 de octubre de 1941, durante su visita a la escuela Harrow, donde se distinguió por haber sido uno de los peores de su clase, le dijo a los estudiantes: nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos, nunca, 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 nunca. En nada, ya sean las cosas grandes o pequeñas, nunca se den por vencidos, salvo ante las convicciones que surjan del honor y el sentido común. ¿La creatividad es genética? Quizás no sea casualidad que tantos inventores e innovadores a lo largo de la historia hayan sido perseverantes, obstinados, excéntricos y a menudo insoportables, como lo fue el propio fundador de Apple, Jobs. Según varios estudios de la psicología de la creatividad, las personalidades innovadoras se distinguen por ser extrovertidas, abiertas a la experimentación, no muy preocupadas por agradar a los demás, y algo neuróticas. En otras palabras, el estereotipo del genio loco no está muy alejado de la realidad. Según C.A. Carson, profesora de psicología de Harvard, y una de las más conocidas estudiosas de las características psicológicas de la creatividad, Albert Einstein recogía restos de cigarrillos de las calles para llenar su pipa con tabaco. El compositor Robert Schumann creía que su música le era transmitida por Beethoven y por otros compositores fallecidos desde sus tumbas, y el escritor Charles Dickens caminaba por las calles de Londres, tratando de quitarse de encima con su paraguas a niños delincuentes que solo existían en su imaginación. Los individuos creativos no son únicamente excéntricos ante los ojos de la gente común, ellos mismos se ven como diferentes e incapaces de adaptarse a la sociedad, afirma Carson. Los últimos descubrimientos de las imágenes cerebrales y la biología molecular, junto con las investigaciones psicológicas, sugieren que la creatividad y la excentricidad van de la mano, y son producto de la forma en que el cerebro filtra la información que le entra. Carson cita los estudios de Leonard Stone en 1966, que demostraban que los hijos de madres diagnosticadas con esquizofrenia suelen escoger profesiones más creativas que los hijos de mujeres que no padecen esquizofrenia, y varios otros posteriores, según los cuales la gente creativa tiene una personalidad especial, que es una versión leve de otros desórdenes psiquiátricos.
Esto no es nada nuevo. Ya Platón en la antigua Grecia había advertido que los poetas y los filósofos sufrían locura divina, un trastorno que les había sido otorgado por los dioses, pero una locura al fin, afirma Carson. Aristóteles ya había sugerido que había una conexión entre los poetas y la melancolía, que es lo que hoy catalogamos como depresión. Un poco de locura y mucha audacia. Entonces, ¿es cierto que la gente creativa tiene una dosis de locura? Según Carson, sus propias investigaciones en Harvard no concluyen que estos rasgos genéticos en sí mismos promuevan la creatividad, pero afirma que este tipo de personalidades poseen menos filtros mentales, lo que ayuda a explicar los momentos de eureka que tienen los genios cuando realizan un nuevo descubrimiento. Las mentes de estas personalidades especiales, al tener menos filtros, permiten que ideas, tanto alucinaciones, como pensamientos, o intuiciones que luego resultan ser genialidades, pasen del estado inconsciente al consciente, afirma Carson. Es el caso del Premio Nobel de Economía, John Forbes Nash, inmortalizado en la famosa película de Hollywood, Una mente brillante. Cuando le preguntaron cómo había hecho su descubrimiento científico, comentó con la mayor naturalidad que las ideas matemáticas le venían a la mente de la misma forma como le llegaban sus visiones de seres sobrenaturales o extraterrestres. Todos estos descubrimientos sobre la creatividad hacen que hasta en el mundo de los negocios ya haya una creciente apreciación de la relación entre el pensamiento creativo y el comportamiento no convencional, y haya una cada vez mayor aceptación de este último, afirma Carson. Por ese motivo, a medida que las empresas valoran más las mentes creativas, los países, las ciudades, y las empresas más avanzadas, están haciendo cada vez más excepciones a sus reglas para acomodar y asimilar a los excéntricos, y están proliferando cada vez más comunidades con una alta concentración de artistas, escritores, científicos, nerds cibernéticos, y emprendedores que asumen riesgos. Y cada vez se valora más la originalidad y la audacia. Los gerentes de estas comunidades toleran las vestimentas estrafalarias, dejan de lado los protocolos sociales tradicionales, y permiten horarios de trabajo no convencionales, en aras de promover la innovación. Las 3T, de la innovación: tecnología, tolerancia, y testículos. Según me dijeron varios de los innovadores más exitosos que entrevisté, la innovación requiere, además de la tolerancia para el fracaso, el entusiasmo por el riesgo. Casi todos ellos, en algún momento de su vida, estuvieron a punto de irse a la bancarrota, o asumieron riesgos que muchos de nosotros no tomaríamos. Sir Richard Branson, el fundador de Virgin Records, de la compañía de turismo espacial Virgin Galactic, y cientos de otras empresas de todo tipo, me explicó que las empresas exitosas fomentan una cultura de la tolerancia con sus empleados, que lanzan proyectos que terminan fracasando, y de incentivos a la toma de riesgos. El miedo al fracaso aniquila la innovación. Hay que asumir riesgos constantemente, insistió. La vida de Branson, como veremos más adelante en este libro, ha sido una montaña rusa de grandes éxitos y estrepitosas caídas. Desde niño le pronosticaron que terminaría en una prisión, o se haría millonario, o ambas cosas. Y, de hecho, como él mismo lo contó, pasó por lo menos una noche entre rejas. Él siempre arremetió contra rivales mucho más poderosos, ya fueran las compañías disqueras, o un gigante como Coca-Cola. Llegó a alquilar un tanque de guerra para llevarlo al centro de Times Square en Nueva York, y apuntar su cañón hacia un enorme letrero de Coca-Cola, para llamar la atención de los medios de comunicación. Hasta en su vida privada, Branson adora los deportes de riesgo. Como veremos más en detalle en el capítulo 7, este hombre batió récords de navegación cruzando el Océano Pacífico en un globo, atravesó el Atlántico en un pequeño velero, y fue de una costa a otra del Canal de la Mancha haciendo ski surfing. Cuando le pregunté qué lo lleva a practicar deportes tan riesgosos, dijo: ser aventurero y ser empresario no es muy diferente. En ambos casos, uno se propone vencer problemas aparentemente gigantescos, se prepara para superarlos, y al final cierra los ojos y dice: que sea lo que Dios quiera, me dijo.
Tanto en los deportes como en los negocios, uno trata de hacer que los sueños se conviertan en realidad, y eso requiere tomar riesgos, agregó. Elon Musk, uno de los grandes competidores de Branson, en la conquista del espacio, ha estado varias veces al borde de la bancarrota, después de haber apostado sus primeros $100 millones a su proyecto espacial, SpaceX, con el que espera llegar a Marte, y fuera de broma crear una colonia con 80.000 personas. Cuando un periodista del programa 60 Minutos de la cadena, CBS, le preguntó si después de varios vuelos fallidos de SpaceX, no pensaba salvar lo que pudiera de sus bienes para retirarse a una vida más cómoda, Musk respondió, jamás. Yo nunca me rindo. Poco después, Musk volvería a arriesgar sus últimos $40 millones en su empresa de automóviles eléctricos, Tesla. Branson y Musk son los prototipos del empresario innovador que toman riesgos, pero hay pocos innovadores exitosos que no tengan algo en común con ellos. Como suele bromear el profesor Florida, el economista, según el cual las empresas no atraen a las mentes creativas, sino viceversa, los grandes innovadores suelen tener 3 cualidades que empiezan con la letra T: tecnología, tolerancia, y testículos. El entorno crea a los genios, y no al revés. Pero lo más interesante de los estudios psicológicos sobre la creatividad es que los genios, aunque nazcan con una inteligencia extraordinaria, no producen inventos transformadores para la humanidad, por sí solos, sino cuando están rodeados de mentores, colaboradores y competidores, y cuando fueron apoyados por su familia, y tuvieron una educación propicia. Y cada vez más, como lo veremos en las siguientes páginas, la innovación es un proceso colaborativo, y menos el producto de un acto de genialidad individual. Incluso Albert Einstein, el primer nombre que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un genio, fue producto de un entorno colaborativo. Einstein empezó a hablar a los 4 años, fue un estudiante mediocre, y solo pudo lograr escribir sus trabajos científicos gracias a la ayuda temprana de su tío Jacobo, y de otros mentores que lo ayudaron, y lo estimularon en su juventud. Y, según la profesora Vera John Steiner, autora de la colaboración creativa, hay fuertes indicios de que la primera esposa de Einstein, Mileva Maric, fue una gran ayuda en sus investigaciones iniciales. Las cartas de amor entre ambos muestran que Einstein y Maric, que habían sido compañeros en el Instituto Politécnico Suizo, compartían un sueño de intereses comunes y colaboración científica, según John Steiner. Al igual que Einstein, la mayoría de los grandes innovadores científicos, tecnológicos y artísticos fue resultado de un proceso colaborativo. Incluso Picasso, otro genio comúnmente visto como un creador solitario que rompió con todos los parámetros de su época, fue el resultado de un proceso de interacción con sus pares. Aunque la historia lo recuerda como el padre del movimiento cubista, Picasso se benefició enormemente de su estrecha amistad y colaboración con el artista Georges Braque. El propio Picasso confesó, muchos años después, que casi todas las tardes iba al estudio de Braque, obra que me venía a la mente. Cada uno de nosotros tenía que ver lo que el otro había hecho durante el día. Nos criticábamos las obras de cada uno. Una tela no estaba lista, hasta que el otro le diera su visto bueno, escribió John Steiner. Y lo mismo, o más, ocurre con los innovadores tecnológicos de nuestra época, como Gates, Jobs o Zuckerberg. La mayoría de nosotros admiramos a Zuckerberg por haber inventado Facebook, pero su empresa fue una variante innovadora de otras que la antecedieron, como Friendster y MySpace. Como lo señalan John Steiner, Florida, Wadhwa, y varios otros estudiosos de la creatividad, la idea del genio solitario es un mito. Las grandes innovaciones no son chispazos de genialidad en medio de la nada, sino que son el resultado de mentes creativas que se nutren de otras mentes innovadoras en ciudades, o vecindarios llenos de energía creadora, experimentan incansablemente nuevas tecnologías, toleran los fracasos, y tienen la audacia necesaria para imponer sus invenciones ante 1000 obstáculos. La genia de los números. El mundo está lleno de personas con inteligencias extraordinarias,
que no hacen ninguna contribución notable a la humanidad por carecer de un entorno favorable. Shakuntala Devi, una mujer nacida en 1919, en Bangalore, India. Era una de las personas más inteligentes del mundo. Su padre, que trabajaba periódicamente en un circo, descubrió que desde muy pequeña la niña poseía una capacidad extraordinaria para resolver cálculos matemáticos, y muy pronto la puso a trabajar frente al público. Primero en India, y luego ante audiencias internacionales, Devi se volvió famosa. En una de sus demostraciones en Londres, Devi multiplicó mentalmente, en 30 segundos, la cifra de 7686369774870, por 2465099745749, y dio la respuesta correcta, 189476681779954264627737730. Era una computadora humana. Sin embargo, tras su muerte a los 83 años, a mediados de 2013, la revista Time señaló que, a pesar de su inteligencia sobrenatural, Devi no hizo ninguna contribución duradera. La niña prodigio se convirtió en una adulta admirable, pero no influyente. ¿Qué hubiera sido de Devi si su padre, en lugar de ser un artista de circo, hubiera sido un ingeniero de Google? Se pregunta el artículo de Time. ¿Y qué hubiera pasado si en lugar de criarse en Bangalore a principios del siglo XX, se hubiera criado en Silicon Valley en el siglo XXI? La respuesta es obvia, probablemente su vida hubiera tomado un giro muy diferente. Un reciente estudio de psicólogos estadounidenses y alemanes, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, confirma que los genios y las mentes creativas en general, suelen florecer en las mismas ciudades o en los mismos espacios dentro de las mismas ciudades. El estudio examina la creatividad y la propensión a crear emprendimientos de más de 600.000 personas en Estados Unidos, y concluye que los innovadores tienden a juntarse entre sí. Las personalidades emprendedoras tienden a estar agrupadas geográficamente, afirma, agregando que el mismo estudio en Alemania y en Gran Bretaña llegó a la misma conclusión. Lo mismo ocurre en América Latina, donde están surgiendo enclaves dentro de las ciudades, con grandes aglomeraciones de jóvenes, atraídos por la tolerancia a los estilos de vida extravagantes, y donde está floreciendo la creatividad y la innovación, según me señalaron Wadhwa y Florida. Antes, en el mejor de los casos, estas zonas bohemias eran vistas como atracciones turísticas. Hoy deben ser vistas como valiosos semilleros de innovación productiva, con un enorme potencial económico, y probablemente mucho más importantes para el futuro de los países, que los costosos parques tecnológicos y científicos creados por muchos gobiernos. De esos barrios de Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá y muchas otras ciudades latinoamericanas y europeas, saldrán grandes emprendedores globales, afirman Wadhwa y Florida. Y como lo pude comprobar, cuando salí a recorrer el mundo, para entrevistar a algunos de los grandes innovadores del momento, eso ya está empezando a ocurrir. Si te gustó este audiolibro, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones del canal. Es de gran ayuda para que sigamos llegando a más y más personas. Saludos, y hasta el próximo video.